Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del canal? Hoy empezamos este vídeo comentando que el primer vídeo que hice en este canal, el que muestra imágenes de Google Maps, de geoglifos, pirámides bajo tierra y formaciones de arcos concéntricos, es de una de las últimas islas de la Atlántida. Lo publiqué precipitadamente el 28 de mayo de 2020. Sinceramente todavía no había terminado la investigación. Con la emoción y la falta de información, creo que me precipité al colgarlo. Hoy empezaremos el vídeo repasando el escrito de Platón, donde podremos encontrar las pruebas que nos llevarán a tener clara una idea, la cual utilizaremos a partir de ese momento en toda la investigación. Investigación que por mi parte está terminada y que estoy relatando en estos vídeos y relataré en los que quedan hasta el descubrimiento de la Atlántida. Como siempre digo, para comprender los pasos que se dan en toda esta investigación, hay que ver todos los vídeos en orden. Ya se darán cuenta que para dar cada paso en esta investigación siempre me obligo a conseguir 3 o más pruebas que indiquen un hecho, para poder dar el paso siguiente. Pues bien, empezamos con el escrito de Platón, para encontrar las pruebas de su certeza, en lo que se refiere a esta ciudad griega, por lo menos, el Ática. He omitido partes del escrito, saludos, ruegos, que no tienen importancia. En lo que les voy a leer no he cambiado nada ni alterado el escrito en ningún momento. Y empezamos con el escrito de Platón. Empezando por los dioses, dice Critias, el menor, leo: cuando se habla de los dioses a los hombres, mi querido Timeo, es infinitamente más fácil satisfacerlos que cuando se les habla de los mortales. Es decir, de ellos mismos. En efecto, la inexperiencia, o más bien la completa ignorancia de los oyentes, deja el campo libre al que quiere hablarles de cosas que ellos no conocen, y tratándose de los dioses, ya sabemos a qué atenernos. Es una parte que a mí me hizo pensar bastante. Esto me hace pensar en esos dioses de ese púlpito, al lado de la representación de su nave espacial. Vamos a buscarlos en Google Maps para saber que empezamos siempre, como siempre digo, por el archipiélago canario, donde tengo la suerte de vivir. Y si los buscamos en Google Maps, nos venimos aquí a Creta, nos fijamos en las líneas y nos llevan justamente, al sitio de los dioses. A ver si lo encuentro ahora. Aquí está. Aquí. Esta imagen que ven aquí ustedes, a mí me hizo pensar bastante sobre lo que estamos viendo todos. Para mí, eso de que la completa ignorancia de los oyentes cuando se habla de los dioses está intentando explicar lo que de todos vemos detrás de los dioses. Esta curiosidad de aquí. Creo que podríamos anotar esto como la primera prueba de un dato verídico en el texto de Platón. Pero vamos a permitirnos el lujo de no reconocerlo como tal. Siguiendo el mismo texto, dice Critias: llamaré en mi auxilio a Mnemósine, porque ella depende la mayor parte de mi discurso. Puedo referiros fielmente las antiguas historias de los sacerdotes egipcios, importadas a estos lugares por Solón. Ante todo, recordemos que han pasado 9000 años después de la guerra. O sea, quiere decir este dato que la guerra que fue interrumpida por el gran cataclismo había pasado ya, después de que Solón escribió su texto, pues 9000 años según él. Según dice su escrito, entre los pueblos que habitaban más acá y más allá de las columnas de Hércules. Es preciso que os dé una explicación de esta guerra desde el principio hasta el fin. De una parte estaba esta ciudad, el Ática. Ella tenía el mando y sostuvo victoriosamente la guerra hasta lo último. De la otra parte estaban los reyes de la isla Atlántida. Ya hemos dicho, y ya explicaremos esta parte porque es muy importante para todos y
concuerda con muchas teorías de hoy en día. Ya hemos dicho que esta isla era en otro tiempo más grande que Libia y el Asia, pero que hoy en día, sumergida por los temblores de tierra, no es más que un escollo que impide la navegación y que no permite atravesar esa parte de los mares. En el curso de mi historia hablaré por su orden de todos los pueblos griegos y bárbaros que existían entonces, pero debo comenzar por los atenienses y por sus enemigos, y daros la razón de sus fuerzas respectivas y de sus gobiernos. Pues sigue diciendo Critias que es el heredero de los textos, de su abuelo, de Critias el Mayor. Los dioses dividieron entre sí en otro tiempo la tierra toda, comarca por comarca, y esto sin que se suscitara alguna querella, porque no puede admitirse racionalmente ni que los dioses ignoraran lo que a cada uno de ellos convenía, ni que sabiéndolo, se robaran los unos a los otros el lotes que les pertenecía. Habiendo obtenido como resultado de la justicia y de la suerte lo que querían, se establecieron en cada país, y después de haberse fijado en ellos a la manera de lo que los pastores hacen con sus ganados, se consagraron a procurar el alimento y la educación de los hombres, que eran a la vez sus hijos y su propiedad. Sin embargo, no emplearon la violencia como los pastores que castigan suavemente a su ganado para conducirle. Sabían que el hombre es un animal dócil, e imitando al piloto que conduce la nave y sirviéndose de la persuasión como de un timón para mover el alma a su gusto, dirigieron y gobernaron así la raza toda de los mortales. Así gobernaron las demás divinidades en los países que les tocaron en suerte. Para mí, esto está claro que habla de lo que estamos viendo aquí, de estos dioses, con la representación de su nave detrás. Para mí esto ya está claro, omitiendo la prueba anterior. Si las mezclo, está claro que es la primera prueba que tenemos de que el texto de Platón empieza a tomar una veracidad consistente. Sigo leyendo. Así gobernaron las demás divinidades en los países que les tocaron en suerte. Pero Hefesto y Atenea, que tienen la misma naturaleza, como hijos que son de un mismo padre y que están animados del mismo amor a las ciencias y a las artes, recibieron como lote en común nuestro país, el Ática, que les convenía y se adaptaba maravillosamente a su virtud y a su sabiduría. De los indígenas hicieron hombres de bien y pusieron en su corazón el amor al orden político. Los nombres de estos hombres se han conservado, pero el recuerdo de sus acciones ha perecido con la ruina de sus sucesores y el transcurso de los tiempos. Aquí viene lo que para mí es la segunda parte de que hubo un cataclismo, para mí es la segunda prueba. Dice textualmente: la única raza que ha escapado a estos desastres, ya lo hemos dicho, es la que habita las montañas y que sin letras y sin cultura solo recordaban los nombres de los que habían sido dominadores del país, sin saber nada o casi nada de sus grandes hechos. Haciéndolo por punto de honra, dieron estos nombres a sus hijos, pero cuando en las virtudes y a las instituciones de sus antepasados solo conocían lo que se les había sido transmitido por una oscura tradición. Para mí es el segundo punto que tenemos claro de que hubo un cataclismo al solamente sobrevivir la raza que habitaba las montañas. Algo tuvo que pasar en ese valle fértil que era el Mediterráneo, porque tras ver que hay demasiadas ciudades bajo el Mediterráneo, está claro que era un valle bastante fértil y habitable. Sigue el texto. Lo que me autoriza a hablar así es que los nombres de Cécrope, de Erecteo, de Erictonio, de Erixitón y de otros muchos que remontan más allá de Teseo son precisamente aquellos de que, según la relación de Solón, se servían los sacerdotes egipcios cuando les relataron esta guerra. Lo mismo sucede con respecto a los nombres de mujeres. Los trabajos de la guerra eran entonces comunes a las mujeres y a los hombres. Y por esta causa, la diosa Hera representaba en sus imágenes y en sus estatuas con una armadura. Era como una advertencia para indicar que desde el momento en que el varón y la hembra están destinados a vivir juntos, la naturaleza ha querido
que pudiesen ejercer igualmente las facultades que son del atributo de su especie. Sigue diciendo el texto: diferentes clases de ciudadanos entregados a los oficios mecánicos y a la agricultura habitaban entonces nuestro país, el Ática, la de los guerreros separada desde el principio de los demás, como hombres divinos, habitaban aparte, provistos de todas las cosas necesarias a su subsistencia y a la educación de sus hijos. Estos guerreros no poseían nada en particular, consideraban todos los bienes como pertenecientes a todos. No exigían de los demás ciudadanos más que lo que justamente necesitaban para vivir y desempeñaban con el mayor esmero las funciones diarias del Estado tales como las hemos concebido. Esto habla mucho de esa sociedad anterior a la nuestra, antes del año cero que conocemos. Y sigue diciendo el texto, y leo textualmente, la situación de la ciudad del Ática. Y vamos a verla en Google Maps o en Google Earth. Esta es la ciudad del Ática. Vamos a ver lo que dice el texto sobre la ciudad para tener claro que esta ciudad es la ciudad del Ática, de la que habla Platón en su texto. Dice textualmente: nuestro país en aquel tiempo tenía por límites el istmo por una parte. Si miramos aquí y vemos que por toda la parte derecha de Creta, por toda la parte este, aquí la podemos ver, sigue la ciudad y nos imaginamos el mar que tendría que haber ya en esa época bajo la ciudad del Ática, que según el relato de Solón envolvía la ciudad del Ática como si fuera un jarrón en su promontorio. Pues entonces el istmo debería de ser este que vemos aquí debajo, que ya dije en su principio que era la única parte de pasar al otro lado según el texto de Solón. Al otro lado que vemos aquí los caminos inmensos y bastante anchos que relataba en vídeos anteriores, que llevan siempre a muchas construcciones y a muchas cosas curiosas como esta que les enseñé aquí, que yo dije que era el Averno precisamente por estas tres representaciones que hay aquí, que a mí me parecieron muy curiosas. Esa fosa y esas tres cabezas del can cerbero, del perro cerbero. Pero bueno, vamos a dedicarnos a lo que estábamos. El istmo ya nos dice que estamos también más cerca de tener como cierto el texto de Platón. Vamos a seguir leyendo. Por otra parte, los montes Cicerón y Parnaso, abrazando toda la parte del continente comprendida en este intervalo que de aquí descendía por la derecha hasta Oropo y por la izquierda hacia el mar, hacia el río Asopo. Estos eran sus límites extremos. Ya habíamos dicho antes, en el relato de los dioses, que precisamente estaban en una ribera. A lo mejor es la ribera del río Asopo. Vaya usted a saber. Sigo leyendo textualmente. Sobresalía entre todos los demás países por su fertilidad, lo cual le hacía capaz de sostener un numeroso ejército, compuesto de pueblos vecinos dependientes de nosotros. Este es el testimonio imponente de su fecundidad. No tiene igual en cuanto a la diversidad de producciones, excelencia de frutos y abundancia de pastos. Tales eran entonces la belleza y la riqueza del Ática. Sigo leyendo y creo que entramos en la cuarta prueba de que el texto de Solón es cierto. Toda el Ática se desprende de cierta manera del continente y se mete en el mar y se parece a un promontorio. Lo estamos viendo aquí. El promontorio. No creo que haya ninguna duda que eso es un promontorio bajo el mar. El mar que la envuelve como si estuviera colocada en una vasija es por todas partes muy profundo. O sea, leyendo esto ya quiere decir que el mar rodeaba todo este promontorio. Vamos a imaginarnos esa situación, porque si no sería incomprensible el resto del texto. Vamos a seguir. En medio de las numerosas y terribles inundaciones que han tenido lugar durante 9000 años,
porque 9000 años han pasado desde aquella época. Las tierras que estas revoluciones arrastraban desde las alturas no se amontonaban en el suelo, como en otros países, sino que rodando sobre la ribera iban a perderse en las profundidades del mar. Esta para mí, lo del promontorio, es la cuarta prueba ya fehaciente de que el texto de Platón va tomando una consistencia de veracidad, vamos, casi absoluta ya. Vamos a seguir leyendo textualmente, y dice: de suerte que, como sucede en las islas poco extensas, nuestro país, comparado con lo que era, se parece a un cuerpo demacrado por la enfermedad, escurriéndose por todas partes la tierra vegetal y fecunda. Solo nos quedó un cuerpo descarnado. Y sigue diciendo: pero antes el Ática, cuyo suelo no había experimentado ninguna alteración, tenía por montañas las altas colinas, las llanuras, que llamamos ahora campos de Feleo, estaban cubiertas de una tierra fértil y abundante. Los montes estaban llenos de sombríos bosques, de los que aún aparecen visibles rastros. Las montañas, donde solo las abejas encuentran hoy su alimento, en un tiempo no muy lejano, estaban cubiertas de árboles poderosos, que se cortaban para levantar vastísimas construcciones, muchas de las cuales están aún de pie. Sigue diciendo: por el contrario, la tierra, después de que venían a ella las lluvias abundantes, las conservaba en su seno, las tenía en reserva entre capas de arcilla y las dejaba correr desde las alturas a los valles, y se veía por todas partes miles de fuentes, de ríos y de cauces de agua. Y aquí volvemos a entrar en otra prueba más, que para mí es la quinta, de que los textos de Solón tienen una veracidad bastante consistente. Y dice: los monumentos sagrados que se encuentran aún junto a los antiguos lechos de los ríos atestiguan la verdad de mis palabras. Por eso dije yo antes, sin cortarme un pelo, que por aquí, en esta situación, tiene que haber algún tipo de cauce de río que todavía se debe de apreciar su contorno, ¿no? Aunque yo por lo menos no lo he localizado, esa es la verdad. Sigue diciendo: en cuanto a la ciudad, ver la manera con la que se gobernaba en aquel tiempo, en primer lugar, la Acrópolis estaba muy distante de tener el aspecto que hoy tiene. En una sola noche, torrentes de agua arrastraron las tierras con las que estaba revestida y la dejaron desnuda, despojada en medio de temblores de tierra y de una inundación que es la tercera antes del diluvio de Deucalión. Aquí para mí esto es la prueba, ellos la llaman diluvio, supongo yo, porque no quedaron muchos testigos del desastre que pasó. Ya lo veremos en los siguientes vídeos, porque las huellas están todavía, después de 11.000 años o 12.000 años, no lo sé, la verdad, en el terreno, todavía se aprecian perfectamente, ya lo verán, cosa que también son pruebas irrefutables de ese hecho. Pero bueno, vamos a seguir con lo que estamos. Dice textualmente: en una sola noche torrentes de agua arrastraron las tierras con las que estaba revestida y la dejaron desnuda, despojada en medio de temblores de tierra y de una inundación que es la tercera antes del diluvio de Deucalión. Pero antes, en otra época, era tal la extensión de la Acrópolis que se extendía hasta el Eridán y el Liso, comprendía el Mix y tenía el Licabete por límite, y por el lado opuesto al Mix estaba cubierta por una espesa capa de tierra y fuera de algunos puntos presentaba en las alturas una llanura no interrumpida. Estaba habitada a los costados según se bajaba por artesanos y labradores que cultivaban los campos vecinos. Ahora viene lo que para mí es la séptima prueba de que los textos de Solón y transcritos por Platón son ciertos. Dice textualmente: en la altura solo vivía la clase de los guerreros, alrededor del templo de Atenea y Hefesto. Por lo tanto, en la parte alta, o sea, norte de esta ciudad, tiene que estar el templo de Atenea y de Hefesto. Eso es un detalle que, como no sabemos, no lo tomamos como prueba, evidentemente. Pero dice
textualmente el texto. Y lo vamos a ver ahora después de que lo lea. Después de haber rodeado esta meseta con un solo vallado, como se hace con el jardín de una sola familia, habitaban en común en casas situadas en la parte del norte. En invierno tenían salas donde comían juntos y tenían todo lo que reclama la vida en común, o sea, con relación a las habitaciones de los ciudadanos, sea con respecto a los templos de los dioses, a excepción del oro y de la plata del que no hacían ningún uso, pero vivían tan lejos de la opulencia como de la pobreza. Vamos a analizar el principio de todo este pedazo de texto. Dice: después de haber rodeado esta meseta con un solo vallado, como se hace con el jardín de una sola familia. Pues bien, vamos a ver ese vallado. Aquí tenemos el vallado grande, que después lo veremos en Google Maps o Google Earth, y aquí tenemos el vallado chico. Como podemos ver, entre el vallado chico y el grande, ahora lo veremos mejor en Google Earth, hay como una puerta de acceso a la ciudad, al igual que a la izquierda del promontorio, que hay otra puerta que va a dar a la vía construida que da hacia las deidades. Pues bien, vamos a intentarlo ver desde Google Earth. Y nos vamos precisamente a ver la valla. Aquí la tenemos. Aquí, si pueden ver, la parte de arriba tiene mucho lobo marino. Se puede apreciar aquí lo que a mí me da que o es un puesto de vigilancia muy grande, o ya les dije en un momento que puede ser una pirámide también, pero el lado que tiene me parece demasiado largo, son 2,5 kilómetros de lado. Puede ser un puesto de defensa que hay en la entrada de la ciudad. Y la segunda valla, que es la larga, empieza desde aquí, y solamente les voy a delimitar el principio para que ustedes vean por dónde va, y vamos a seguirla en vista. Y les comento que aquí, como les he comentado, parece haber justo por donde va la valla, ahí me salió triangular, pero no es triangular, igual que aquí, parece haber, al igual que en la entrada, torres de vigilancia que aseguran la protección de la valla. Sigue por debajo y por encima, por si se pueden fijar, aquí arriba hay otro puesto de vigilancia y aquí abajo hay otro, al igual que lo hay aquí. Son imaginables para la defensa de una ciudad como esta, son imaginables que lo haya a 2 alturas. Y el muro convergen los dos justo en la puerta del extremo oeste de la ciudad. Ya hemos visto las 2 vallas que rodean, como se hace con el jardín de una sola familia, la ciudad del Ática, la cual está en un promontorio, tiene hacia el este un istmo, hacia el oeste los dioses, y seguimos leyendo el texto textualmente. Habitaban casas decentes, donde vegetaban ellos y los hijos de sus hijos. Las transmitían sucesivamente tanto como las habían recibido a sus hijos semejantes a sus padres. Esto a mí, esta frase, a hijos semejantes a sus padres, si hubiera nada más que una sola raza, la humana, sería evidente eso, que todos los hijos serían semejantes a sus padres. Pero si hubiera varias razas, habría que especificarlo como en este texto. Es un detalle del cual tengo una duda considerable. Pero sigo leyendo textualmente.
La parte meridional de la Acrópolis estaba destinada a jardines, gimnasios, salas de receptoría, que dejaban de ocupar durante el estío. Tal era el género de vida de estos guardas de sus propios conciudadanos, de estos jefes respetados por los demás griegos, que procuraban tener siempre a su disposición, en cuanto fuese posible, un número igual de hombres y mujeres en estado de llevar ya las armas, y poderlas llevar aún, es decir, 20.000. La última prueba hasta ahora es la misma ciudad en sí. El que exista y cumpla con las características descritas por Platón es otra prueba más e irrefutable de que el escrito de Platón es cierto. Creo que con este vídeo he dejado bastante claro que el escrito de Platón es cierto. Ya no voy a recalcar más este detalle. Aparte de todo esto, ya si se acuerdan ustedes de los diques de contención de inundaciones que hay por todo el Mediterráneo, como había dicho en vídeos anteriores, como es este de las costas levantinas y catalanas de la península ibérica, todo esto que continúa hacia el norte y se ve claramente es un muro de contención de agua. El segundo, si recuerdan bien, lo teníamos aquí, exactamente por aquí estaba, ahora no recuerdo dónde, aquí está precisamente, este de aquí, con diferentes arreglos, que por su destrucción, supongo. Lo que está claro es que dos barrancos no convergen en el mismo punto y vuelven a subir hacia la parte más alta del terreno, ¿verdad? El tercer muro, si se acuerdan, era este. El tercer dique de contención de agua, este que viene por aquí. Si se miran los vídeos anteriores, ya les vuelvo a repetir que aparte de comprender hacia dónde va la investigación y qué camino toma precisamente para poder comprender exactamente por qué la Atlántida está donde está y por qué del equívoco que se ha cometido durante 9.000 años en su búsqueda, no voy a seguir delimitando. Ahí pueden ver ustedes el muro, el dique de contención, ese es el tercero. Aquí teníamos el cuarto, en esta parte de aquí, lo pueden ver aquí. Todo este de aquí, al lado de toda esa ciudad que rodea esas islitas que hay al oeste del muro. Y el quinto estaba precisamente en este lado de aquí, aunque con mucho lobo marino encima, pero si ustedes se fijan y acercan el zoom, lo podrán ver perfectamente y delimitarlo. Está precisamente, empieza por ahí. Este tiene bastantes arreglos en esta misma zona, si se pueden ustedes fijar, demasiados, justo precisamente al oeste de la parte donde estoy delimitando ahora. No voy a buscar el camino. Aquí se pueden ustedes fijar que hay formaciones perfectamente rectangulares, como a la derecha de donde estoy delimitando. Miren aquí el camino no, el dique de contención de agua otra vez. Y este es el quinto. Por lo tanto, ya les vuelvo a repetir. El escrito de Solón, no voy a repetir más, que es cierto. En el próximo vídeo les daré una sorpresa sobre estas líneas que se ven por todas partes y nos llevan a representaciones que, como dije al principio, son representaciones exactamente iguales al de la ciudad de Tonis, Heracleión y Canopus. Por lo tanto, son ciudades. Espero que ya esto lo tengan claro, y si no, ya lo verán muy claro en el próximo vídeo, porque voy a destapar lo que a mí me tenía loco. Lo que son en realidad esas líneas que vemos bajo todo el fondo marino en el Mediterráneo. Ese truco pues llevará a descubrir muchas ciudades por todo el mundo, ciudades submarinas por supuesto, por todo el mundo. Daré unos ejemplos precisamente en ese vídeo para que vean que tengo razón al decir esto. Y bueno, aquí terminamos este vídeo por hoy, espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal si no están suscritos y denle un like al vídeo y activen la campanita para que les avise de un nuevo vídeo, y hasta el próximo. Un saludo a todas y a todos, hasta pronto.